Hola espectadores curiosos, en este vídeo, en esta serie, os explicaremos cómo se deducen matemáticamente las ecuaciones de la proyección cartográfica de Mercator. Como ya dijimos en capítulos anteriores, ha sido y es una de las proyecciones más utilizadas para representar la superficie terrestre en un plano, desde su invención en el siglo XVI por Gerardus Mercator. De hecho, Google Maps adoptó una variante de esta proyección en 2005, llamada Web Mercator, utilizada por los principales proveedores de mapas. Aunque 13 años más tarde, en 2018, Google anunció que mostraría el mapamundi esférico, quizás por evitar la confusión que puede generar el hecho de que ciertos continentes se muestren con un tamaño desproporcionadamente grande. Vamos por las ecuaciones. Primero, reducimos la esfera terrestre mediante escala en un globo de radio 1, y después se proyecta este en un plano, lo que significa transformar cada punto de la esfera P de coordenadas lambda y z, donde lambda es la longitud y z la latitud del punto, en otro punto P' del plano de coordenadas x e y. Decir de qué forma se hace esta transformación es encontrar las expresiones matemáticas de las funciones f1 y f2, que dependerán de la longitud lambda y la latitud z. Os recordamos que la longitud lambda es la distancia en grados entre el meridiano 0 o meridiano de Greenwich y el meridiano del punto P, y la latitud z es la distancia en grados desde el ecuador al paralelo del punto P. Como íbamos contando, una vez reducida la esfera, se la envuelve mediante un cilindro tangente en el ecuador y se proyectan sus puntos sobre este mediante rectas perpendiculares al eje de la Tierra. Desplegando el cilindro después, tendremos los paralelos transformados en segmentos horizontales de igual longitud. El ecuador será nuestro eje X. Obtenemos también los meridianos transformados en segmentos verticales. El meridiano 0, meridiano de Greenwich, será nuestro eje Y. Puesto que estas rectas verticales tienen ecuación x igual a constante, es claro que la función f1 que buscamos será x igual a lambda, ya que todos los puntos de un meridiano tienen igual longitud. Escribimos mejor x es igual a lambda final menos lambda inicial. En nuestro caso, lambda inicial es 0, la longitud del meridiano elegido de referencia. Para encontrar la función f2, la de la coordenada y, tendremos que decir a qué altura respecto del eje X pondremos el punto P' en el plano. Bien, las rectas horizontales tienen ecuación y igual constante. Como estas rectas son las transformadas de los paralelos y en estos todos sus puntos tienen igual latitud z, podríamos pensar que y es igual a z. Pero no es tan simple y lo vamos a explicar. La clave está en la característica fundamental que ha de tener un mapa de Mercator, y es que la proyección sea conforme. Significa que un ángulo medido en la esfera se transformará en el plano en el mismo ángulo, puesto que el objetivo era medir con facilidad sobre el plano el rumbo constante que debíamos seguir para ir de un punto A a otro B, siguiendo una trayectoria loxodrómica, que son las rutas más fáciles de seguir en navegación. Pero ¿cómo conseguimos que ese rumbo, ese ángulo, se preserve cuando desplegamos el cilindro? Todos los paralelos, una vez proyectados sobre el cilindro, quedan como segmentos horizontales de igual longitud a la longitud del ecuador. Sin embargo, a medida que subimos o bajamos de latitud, observamos que el radio de los paralelos va disminuyendo. Por lo tanto, su longitud sería menor a la del ecuador. Es como si hubiésemos cogido la malla esférica y lo hubiésemos estirado horizontalmente, en dirección este-oeste. Como consecuencia nos quedaría el rumbo modificado. La solución para poder preservar los ángulos sería estirar esta malla también en vertical, en dirección norte-sur, en la misma proporción que la hemos estirado horizontalmente, como si la Tierra fuese un balón hinchable, que fuésemos inflando poco a poco de forma uniforme hasta que todos sus puntos queden pegados al cilindro, de forma tangente al ecuador. Como consecuencia, nos quedaría un mapa con una fuerte distorsión en las áreas a medida que subimos o bajamos de latitud. Por lo tanto, se preservan los ángulos pero se distorsionan las áreas. Esto lo podemos observar en el mapa comparando los tamaños de Groenlandia y África. Como podemos observar, el tamaño de Groenlandia es mucho mayor, cuando en la realidad esto no es así. Las loxodrómicas se transformarán en líneas rectas, ya que estas son las únicas líneas curvas en el plano que forman un ángulo constante con la vertical. Cuanto mayor sea la latitud de los paralelos, más se han estirado en horizontal. Por tanto, más se habrán tenido que estirar en vertical y más espaciados estarán unos de otros.
Nos acercamos a encontrar la función f sub 2. La coordenada y del punto proyectado P dependerá solo de su latitud. Su variación, es decir, su derivada, que se escribe como I', es la proporción que debe espaciarse en vertical el paralelo del punto, que como ya sabemos debe de ser igual a la proporción que dicho paralelo ha sido estirado en horizontal, para así poder preservar los ángulos. Para calcular esta proporción dividimos la longitud del ecuador entre la longitud del paralelo. La longitud del ecuador sería 2π por el radio del ecuador y la longitud del paralelo sería 2π por el radio de ese paralelo. Como podemos ver, esto puede simplificarse y nos quedaría el radio del ecuador partido del radio del paralelo. El radio del paralelo sería igual al radio del ecuador por el coseno de z, porque como vemos en este triángulo de aquí, el coseno de z sería igual a el cateto contiguo, que sería el radio del paralelo, partido de la hipotenusa, que sería el radio del ecuador. Entonces el radio del ecuador pasaría hacia el otro lado multiplicando y nos quedaría entonces que el radio del paralelo es igual al coseno de z por r. Luego aquí el radio del ecuador se simplifica y nos quedaría 1 partido del coseno de z. Por tanto, tenemos que la derivada de nuestra función f sub 2 sería igual a la secante de z. Por tanto, ya que la integración de funciones es el proceso inverso de la derivación, la función y será igual a la integral de la secante de z. Y puesto que aún no hemos aprendido cómo se integra, para convenceros, y hombre, que no creáis que nos estamos quedando con ustedes, vamos a derivar la siguiente función. Bueno, tenemos la función y igual al logaritmo neperiano de la tangente de z más la secante de z. Y para derivar este tipo de funciones vamos a utilizar la siguiente regla, que sería la derivada del primer argumento más la derivada del segundo argumento partido del primer argumento sin derivar más el segundo argumento sin derivar. Como vemos en la imagen de abajo, el primer argumento sería el seno de z partido del coseno de z, que es lo mismo que la tangente de z, y el segundo argumento sería igual a 1 partido coseno de z, que sería la secante. Si derivamos el primer argumento nos quedaría 1 partido del coseno al cuadrado de z, y al derivar el segundo nos queda el seno de z partido coseno al cuadrado de z. Y una vez que tenemos ambos argumentos derivados, lo único que nos queda es sustituir en la regla anteriormente mencionada. Y nos queda que la derivada de y es igual a 1 partido coseno al cuadrado de z más seno de z partido coseno al cuadrado de z. Todo esto partido del seno de z partido coseno de z, que como dije antes era la tangente, más 1 partido coseno de z, que es la secante. Y tras simplificar nos queda 1 partido coseno de z. ¿Y qué es 1 partido coseno de z? ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues 1 partido coseno de z es igual a la secante de z. Y por tanto, efectivamente la secante de z es la derivada de la función y. Pero como siempre habrá incrédulas y habrá quienes busquen en internet sobre este tema y encuentren funciones como estas. Y aunque parezcan totalmente distintas, tanto estas dos como la función con la que hemos tratado anteriormente son totalmente equivalentes. Y tranquilo que no te vamos a soltar más rollos matemáticos ni más retahílas. Nosotros ya hemos comprobado la veracidad de estas igualdades, así que créannos. Así que las ecuaciones de la proyección Mercator en resumen son estas. X igual a lambda menos lambda sub 0 e y igual al logaritmo neperiano de la tangente de z más la secante de z o cualquiera de sus dos variaciones que hemos visto anteriormente. Y como ya dijimos al principio del vídeo, estas han sido la base para las ecuaciones de la proyección web Mercator, incorporando alguna variación en las constantes. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así, suscribirse, darle a like. Y compartir el vídeo. Adiós. Adiós.